Buenas tardes, muchachos. Vamos a iniciar con el tema del sistema digestivo. Para ello lo vamos a subdividir en varias clases. En esta ocasión vamos a ver la primera parte, que corresponde a la cavidad bucal y sus estructuras asociadas. Posterior a esto veremos los siguientes temas, que corresponden a esófago, estómago, intestino delgado, colon, así como a las glándulas anexas, que serían hígado, vesícula biliar y páncreas. A manera de introducción, el sistema digestivo corresponde a una serie de órganos, de los cuales los vamos a denominar como el tubo digestivo y sus estructuras asociadas. El tubo digestivo corresponde a lo que viene siendo el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y recto. Y como pueden observar, todos ellos son una serie de órganos con morfología tubular, y es por lo mismo que se le denomina tubo digestivo. Las estructuras asociadas corresponden a la cavidad oral y las glándulas anexas, que son el hígado, vesícula biliar, así como el páncreas. Para fines prácticos, la luz del tubo digestivo corresponde a la parte externa del cuerpo. Esto quiere decir que todos los alimentos que se consumen van a ser digeridos y en cierta porción van a ser absorbidos. Aquellas sustancias que se logran absorber ya pertenecen a nuestro cuerpo. Sin embargo, aquellas que no se absorben van a continuar su trayecto por el tubo digestivo hasta ser eliminadas por el recto y terminar en la taza del baño. Un ejemplo de ello es cuando un paciente suele ingerir, por ejemplo, una moneda, una canica. Esta estructura va a pasar por la luz del tubo digestivo y no por ello quiere decir que ya es parte de nuestro cuerpo o que está dentro de nuestro cuerpo. Conforme pasa el trayecto de esta moneda o este objeto, va a terminar siendo eliminado a la taza del baño. Esto lo comento porque debemos de considerar a la luz del tubo digestivo como la parte externa del cuerpo, ya que en primer lugar pues contiene todo ello va a contener un revestimiento de tipo epitelial, que como saben es un tipo de barrera que separa lo externo de lo interno. También porque muchas sustancias contienen microorganismos infecciosos que se transportan a través del tubo digestivo. Para ello hay tratamientos que se utilizan, los cuales se pueden llegar a absorber y ayudarnos a combatir ciertas infecciones mediante el transporte de estos antimicrobianos por los vasos sanguíneos, pero hay otros que no se van a absorber y solamente van a actuar a nivel de la luz del tubo digestivo, por ejemplo. Y por último, por el tema oncológico, ya que no es lo mismo un tumor que crece hacia la luz del tubo digestivo, quiere decir que este tumor lo vamos a denominar como exofítico, a otro tumor que va a invadir y va a crecer hacia las paredes del tubo digestivo, y esto lo vamos a denominar como un tumor endofítico. Muy bien. Las funciones en términos generales del tubo digestivo es la degradación y la absorción de los alimentos. No es lo mismo digestión que absorción, y hay enfermedades de una o de otra. Hay problemas para digerir alimentos y también hay problemas para absorber alimentos. A manera de resumen y viéndolo a grosso modo, las diversas secciones del sistema digestivo se van a dividir en la cavidad oral, que se encarga de la maceración, humectación y formación del bolo alimenticio. El esófago, que tiene la función del paso rápido del bolo hacia el estómago, pero también limita el paso de aire junto con este alimento. El estómago, que es el sitio donde se va a dar una transición lenta del bolo alimenticio y la degradación. En este punto va a iniciar una digestión enzimática, a lo que lo vamos a denominar como quimo. Posterior a eso tenemos el intestino delgado, que también se encarga de la digestión del alimento, pero va a ser el punto donde se va a realizar la absorción. Así como el intestino grueso, que tiene la función de eliminar esta materia fecal. En este punto ya no lo vamos a denominar como quimo, sino como materia fecal. Iniciando con la cavidad bucal, esta se va a dividir en dos cavidades propiamente, que es el vestíbulo y la cavidad bucal propia. El vestíbulo es todo lo que se encuentra a nivel de los labios y mejillas, y la cavidad bucal verdadera es la cavidad que se encuentra entre las estructuras dentales. Por lo tanto, lo que está entre el paladar y la lengua se le denomina como cavidad bucal, y lo que se encuentra entre las estructuras dentales y los labios o la mejilla se le denomina vestíbulo. Un ejemplo del vestíbulo es, por ejemplo, cuando ustedes ingieren mucha agua y la almacenan dentro de su boca, ¿verdad? Inflando los cachetes. O por ejemplo cuando observan una ardilla que se llena el vestíbulo de alimento y corre con este alimento dentro de su cavidad oral. Ese es el vestíbulo, muchachos, que es lo que van a inflar cuando van a soplar, por ejemplo, etc.
Ese es modificable, es variable por los tejidos blandos que lo componen, pero la cavidad bucal verdadera es la estructura que contiene lo que es el paladar blando duro y las estructuras dentales, y este es único, de hecho, tanto que sirve como un método para identificar personas, o por así decirlo, para identificar cuerpos cuando una persona fallece. También vamos a contener lo que vienen siendo las glándulas salivales. Para ello las vamos a dividir en glándulas salivales mayores, que se pueden observar macroscópicamente, se pueden palpar en ciertos procesos patológicos y se pueden explorar e incluso se pueden operar. Y las glándulas salivales menores, que son microscópicas, se encuentran dispersas en toda la cavidad bucal. Las glándulas salivales mayores, dos son pares y una es impar. Empezamos con la glándula parótida, que se encuentra justo por debajo de la piel y delante del conducto auditivo externo. Es una glándula par. La glándula submandibular, como su nombre lo dice, se encuentra en el triángulo submandibular del cuello. También es una glándula par. Y la glándula sublingual, que se encuentra justo debajo de la lengua, es una glándula impar. Y las glándulas salivales menores se encuentran dispersos en toda la mucosa de la cavidad oral. Lo vamos a observar bajo el microscopio. Nuevamente, la glándula parótida, que drena por el conducto de Steno aproximadamente a nivel del tercer molar. La submandibular por el conducto de Wharton, muy importante, ¿verdad?, que se encuentra justo en el orificio debajo del frenillo de la lengua. Y la glándula sublingual contiene múltiples conductos de excreción. Aparte, la cavidad oral es un punto muy importante del sistema inmunitario, por lo cual tenemos un tejido linfoide específico. Este se va a formar por las amígdalas palatinas, ¿ok?, las cuales se van a encontrar justo en la parte posterior de la orofaringe. Son las famosas amígdalas que nos exploran, o que ustedes van a explorar cuando sean médicos y llega un paciente con síntomas respiratorios. Le van a pedir que abra la boca, que saque la lengua. Con una batelenguas de madera van a intentar deprimir la lengua para poder observar estas glándulas y valorar si presenta un proceso infeccioso viral o bacteriano. De ahí depende el tratamiento, si es antibiótico o no. Tenemos la glándula lingual, que como su nombre lo dice, ¿verdad?, se encuentra justo debajo de la lengua. Y estos tejido linfoide se encarga de vigilar todo lo que estemos ingresando a la boca, no solamente el alimento, sino también cuando estamos muy ansiosos mordiendo una pluma, mordiendo cualquier objeto, ¿verdad?, etcétera. Todo ello contiene microorganismos que potencialmente pueden llegar a desarrollar una enfermedad, y estas glándulas se encargan de protegernos de estos microorganismos. Es muy importante mencionar que entre las glándulas, entre las amígdalas, que se encuentran en la orofaringe y las amígdalas que se encuentran en la nasofaringe, forman esta estructura característica que se le denomina anillo de Waldeyer. Este anillo de Waldeyer corresponde a estas diversas estructuras. En este corte lo estamos observando en un corte sagital, pero si realizamos un corte coronario lo vamos a poder observar de esta manera. Tenemos las adenoides, que se encuentran en la parte posterior de la nasofaringe, es un tejido linfoide impar, así como las amígdala lingual, que también se encuentra en la parte inferior de lo que inicia la lengua, es un tejido linfoide impar. Y como tejidos linfoides pares tenemos las amígdalas palatinas y las amígdalas tubáricas, que se encuentran pues a nivel de lo que viene siendo el conducto de Eustaquio, que comunica a lo que viene siendo el oído interno con el exterior del cuerpo, ¿verdad? Esto es para neumatizarlo y permitir que la membrana timpánica realice su función. Este tejido linfoide forma el famoso anillo de Waldeyer. ¿Okay? La cavidad bucal, esta va a presentar su amígdala, que podemos observar lo que viene siendo un revestimiento de tipo plano estratificado, que puede variar de ser queratinizado a no queratinizado. Para ello tenemos lo que viene siendo el paladar duro y el paladar blando. Este es un buen ejemplo. En el paladar duro podemos llegar a encontrar epitelio plano estratificado queratinizante, pero en el resto de la cavidad oral, tanto en el paladar blando como en las encías, dentro de los mismos cavidad oral, van a presentar un epitelio de tipo plano estratificado no queratinizante. Si es un epitelio queratinizado o no queratinizado, no tiene mayor relevancia. Aquí tenemos un corte histológico donde estamos observando la zona de transición entre el epitelio plano estratificado no queratinizante con un epitelio plano estratificado queratinizante. La diferencia de esto pues es que en el queratinizado vamos a encontrar gránulos de queratohialina, por lo tanto ya se puede identificar un estrato granuloso,
así como el estrato córneo, que es un estrato acelular. La transición es paulatina, no es una transición brusca, por eso es que observamos un área con epitelio paraqueratinizado. Paraqueratinización se refiere a un estrato córneo con la presencia aún de núcleos dentro de él. No tiene mayor relevancia. Lo más importante es que sepan que el epitelio que reviste la cavidad oral es de tipo plano estratificado y que es un epitelio pues, que se encuentra disponible para poder soportar las abrasiones tanto de las texturas que nos estemos introduciendo a la boca, ya sean alimentos, ya sean algún otro objeto. Continuando con la lengua, este es un órgano muscular. Tiene diversas funciones, tiene la función del habla, de la digestión y ayuda a la deglución. Durante todo el trayecto de la lengua vamos a encontrar varias estructuras que son las papilas linguales. Estas papilas tienen diversas funciones, unas de ellas pues, nos permite lo que es el agarre y movimiento de los objetos o alimento, otra de ellas es contener lo que son conductos excretores de las glándulas salivales, así como los poros gustativos. Aquí podemos observar un diagrama en el que se aprecia la lengua como un órgano muscular. Se encuentra justo en el piso de lo que viene siendo la cavidad oral y en su región posterior está en contacto casi directo con lo que es la epiglotis. Las diversas papilas que vamos a encontrar en la lengua son las papilas filiformes, que como su nombre lo dice, tiene esta forma como de dedos, permite lo que viene siendo el agarre y movimiento de los objetos. Por ejemplo, cuando ustedes están comiendo pollo, es un buen ejemplo, ¿verdad? Y detectan un pedazo de hueso. Con la misma boca o con la misma lengua ustedes pueden separar el hueso de la carne. O cuando están comiendo cualquier material de consistencia firme, por ejemplo, tostadas, totopos, lo que sea, y quieren dar un trago de agua o de cualquier líquido, pueden ustedes separar el alimento con la pura lengua sin tener que meter sus dedos o hacerlo con la mano. Eso es gracias a las papilas filiformes que se encuentran dentro de la lengua. Las papilas foliadas y fungiformes tienen diversas funciones. Una de ellas pues, es que sirven de camino a los conductos excretores de las glándulas salivales. Y otra de ellas es la presencia de lo que vienen siendo los poros gustativos. Así como las papilas caliciformes, que su principal función es la presencia de poros gustativos. Los corpúsculos gustativos, aquí tenemos una imagen panorámica donde se aprecian como estas estructuras un tanto pálidas dentro del epitelio que reviste la lengua. Y en esta imagen de la derecha podemos observar un acercamiento, podemos observar el epitelio que es de tipo plano estratificado, así como un corpúsculo gustativo, en el cual vamos a identificar diversas estructuras. La primera de ellas es el poro gustativo, otra es el componente celular, vamos a encontrar células sustentaculares y células sensoriales. Como su nombre lo dice, las células sensoriales se encargan de transmitir información del alimento y las células sustentaculares se encargan de brindar sostén a estas células, pero también sellan la cavidad para que no pueda ingresar ningún microorganismo dentro de nuestro cuerpo. Continuando con ello, vamos a observar secciones de un tronco nervioso, que es el que se encarga de transmitir información acerca de los sabores al sistema nervioso central. Es por ello la importancia de las células sustentaculares, porque como ya vimos, varios microorganismos pequeños, principalmente virus, pueden ingresar al sistema nervioso central mediante una infección, ¿verdad? Mediante la introducción al cuerpo de estos microorganismos que pueden llegar a alojar a los troncos nerviosos y por esa vía poder transportarse al sistema nervioso central. Pero gracias a las células sustentaculares toda esta cavidad se encuentra sellada. Aquí tenemos un diagrama donde podemos observar lo que comentamos anteriormente. Tenemos tres tipos de células: las células sensoriales, que se encargan de transmitir la información hacia los troncos nerviosos; las células sustentaculares, que brindan soporte y sellan esta cavidad; así como las células basales, una de ellas la ponen en mitosis, ya que estas células se encargan de replicarse y sustituir a cualquiera de estas células que requieran ser intercambiadas. Los gustos se van a dar por sensibilidad a estímulos químicos, y hay varios tipos de estímulos que se van a presentar en nuestro cuerpo. Para ello se han identificado tanto al sabor dulce,
al salado, al ácido, al amargo y al umami. El sabor umami es el último sabor que se ha identificado. Tiene una referencia como lo sabroso, algo que sabe sabroso simplemente, independientemente si es dulce, salado, amargo, pero es algo sabroso. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos. No me voy a meter mucho en el área química, ¿ok? O fisiológica. Lo estudian muy bien, por favor, ya que va a venir en el examen. Sino en el área más inclinado hacia el área médica. Mucho cuidado con el sabor dulce. Ya hablamos acerca de los azúcares, los daños que traen a la salud, cómo el tejido adiposo lo almacena en triglicéridos, cómo este tejido adiposo en exceso suele producir sustancias como la resistina, que producen resistencia a la insulina y provocan diabetes, como las sustancias que pueden producir incremento de la presión arterial, como todas estas alteraciones que produce el tejido adiposo en exceso y cómo todo esto se puede dar por los kilocalorías, y el sabor dulce está muy relacionado a todo esto. Hay personas que van generando una tolerancia al dulce pero muy marcada. De hecho, hay personas que incluso pueden llegar a comer pastel, que le ponen azúcar al chocolate, a la leche con chocolate, que incluso llegan a comer cereal ya endulzado y le agregan cucharadas de azúcar, perdón. Tengan mucho cuidado con generar resistencia a este sabor dulce, ya que, como lo vimos en el tema de tejido adiposo, el acúmulo de triglicéridos principalmente puede tener daños muy graves a la salud. Lo mismo pasa con el sabor salado. Hay personas que generan resistencia al sabor salado. Hay personas que incluso ni siquiera han probado el alimento y ya le están agregando sal. Como saben, produce retención de líquidos y por lo tanto va a producir incremento de la presión arterial. Entonces, mucho cuidado con este sabor salado. No es solamente tenerle precaución a la sal, es más bien también tenerle precaución al sodio. Vamos a poner un ejemplo, que lo vimos también en el tema de tejido adiposo. Una bebida endulzada, que sea adictiva como la Coca-Cola, como cualquier soda, Nestea, ni se diga, ¿verdad? Bebidas energetizantes como el Monster, Red Bull, etc. Son bebidas con muchos azúcares, pero para contrarrestar ese sabor empalagoso del azúcar, le agregan sodio, que sería parte del sabor salado. Así es un poquito más tolerable poder tomar estos alimentos a pesar de que tienen una gran cantidad de dulce o de azúcares. Por lo tanto, hay que cuidarnos de los azúcares, pero también hay que cuidarnos del sodio. Por ello es que en las nuevas etiquetas de esta comida chatarra vienen separados lo que son azúcares de lo que es sodio. Otros alimentos que contienen sodio, no solamente los alimentos endulzados, son por ejemplo las papitas, también las galletas, ni se diga, ¿verdad? Y ciertos productos para cocinar, como son los purés de tomate, ya sea la palvita, etcétera, la salsa barbecue, ni se diga, el ketchup, ni se diga, también tiene demasiada sal. Y no solamente me estoy yendo por los azúcares, que ya son muy perjudiciales para la salud. Si ustedes tienen un paciente delgado, por ejemplo, que no sea diabético, que solamente tenga hipertensión, aún así le deben de prohibir estos alimentos. Aunque el paciente sea una persona delgada, que no tiene diabetes, y no ve un mayor problema con consumir azúcar, o con tomar Coca-Cola, o consumir, por ejemplo, papitas, etc., deben de advertirle también del sodio. No puede consumir sodio por su problema de hipertensión. Y todos estos alimentos tienen bastante sodio. El sabor ácido es otro de los sabores muy importantes, ¿verdad? Que nos ayuda a discernir diversos alimentos. Tanto se juega en conjunto en gastronomía para darle un sabor peculiar a la comida, pero también pues, nos ayuda a identificar alimentos que estén pasados, ¿verdad? De caducidad o que ya se estén echando a perder, así como el sabor amargo. El sabor amargo es un sabor muy rico, ¿verdad? No quiero decir sabroso porque ese es el tema de umami, pero también muchas cosas amargas en los libros lo relacionan como alimentos putrefactos o que nos ayudan a identificar cuando algo está echado a perder. Pero también hay sabores amargos que son muy buenos. Por ejemplo, tenemos la cerveza, tenemos el chocolate oscuro, el café.
A mí me gustan mucho los alimentos amargos. Bueno, al menos yo soy una de las personas que casi no me gusta lo dulce ni lo salado. Me voy mucho por los sabores que son un poquito amargos y fuertes. El sabor umami, que es un sabor que está ligado al glutamato, ese es un sabor muy peligroso, ¿verdad? Me refiero a que últimamente le agregan glutamato a todos los alimentos para que sepan sabrosos. El glutamato lo podemos encontrar de forma natural en ciertos productos como es el tomate, por eso es que la pizza, el espagueti son muy sabrosos porque contienen, más cuando se realizan de manera natural, este puré de tomate, ya que contiene glutamato natural, pero últimamente lo han utilizado en todos los productos. Todos los productos de comida chatarra que ustedes vean tienen glutamato para que sean sabrosos. Y esto se vuelve algo muy peligroso, muchachos. Vamos a poner un ejemplo. Los Cheetos Flaming Hot. Yo creo que todos los conocen y los han consumido. ¿Alguna vez les ha pasado que están comiendo Cheetos Flaming Hot de una manera muy ansiosa? Como que se comen uno y luego se meten 3 a la boca y luego se meten 4 a la boca y luego se meten 5 y ya ni siquiera están probando el sabor del alimento, solamente están buscando esa sensación de sabroso o de umami, que agarran y se atascan la boca de papitas. Eso es lo peligroso de este glutamato, que ahorita como se lo agregan a toda la comida chatarra, pues principalmente a los niños que no pueden entender este tipo de temas y cómo afectan a la salud, pues se les hace fácil estar comprando este tipo de productos porque saben, tienen un sabor sabroso. O lo consumen de una manera ansiosa, que lo que era antes una bolsa pequeña, que era una porción individual, ahora mejor busca una bolsa más grande o una porción más grande, ¿verdad? Para una sola persona. Entonces, muchachos, es muy importante que todo lo que están viendo en histología lo enfoquen para su área médica porque ustedes lo van a llegar a utilizar y son los encargados de transmitirle esta información a sus pacientes. Claro, con bases científicas, ¿verdad? Para que sus pacientes puedan entender el por qué ustedes les están prohibiendo, por ejemplo, la soda, ¿verdad? Explicarle cómo contiene mucho azúcar, pero también cómo contiene mucha sodio. O, por ejemplo, para que un paciente entienda por qué el consumo de azúcar puede traer efectos muy perjudiciales a la salud, pueden terminar en obesidad, diabetes, hipertensión, y después de esto, dichas enfermedades pueden provocar un infarto al corazón, un infarto cerebral, etcétera, etcétera. Muy bien. Y este tipo de sabores se encuentran ubicados en todo el trayecto de la lengua, ¿verdad? Es verdad que hay concentraciones en ciertas partes, como por ejemplo el amargo y el umami se concentra principalmente en la región posterior, el sabor ácido en las regiones posterior laterales, el salado en la región lateral anterior y el sabor dulce en la punta de la lengua. Continuando con los dientes contienen el material más fuerte de todo nuestro cuerpo, que es el esmalte. El esmalte es producido por unas células que son los ameloblastos. Esta es la sustancia más dura, incluso es más duro el esmalte que los propios huesos, y está constituido por hidroxiapatita cálcica, el cual tiene esta forma, ¿ok? A manera de bastoncillos con una cola y una cabeza, los cuales permite que se ensamble muy bien uno con otro y forman esta estructura que es muy dura. Aquí en este diagrama podemos observar las porciones de un diente. Vamos a observar que este contiene una corona clínica y una corona anatómica. La corona anatómica, que es la corona real, va a iniciar en donde se encuentra lo que vienen siendo los ameloblastos y la producción del esmalte. Y de ahí se va a continuar con una raíz. En la raíz vamos a encontrar lo que viene siendo la dentina, ¿ok? Así como la cámara. La cámara del diente va a contener lo que son las estructuras vasculares y nerviosos. Y la corona clínica, como su nombre lo dice, es la corona que se puede observar en una exploración, ya que se encuentra rodeada por lo que viene siendo la encía. Vamos a encontrar que los ameloblastos forman el esmalte y que los odontoblastos forman lo que viene siendo la dentina, y son estructuras que le brindan esa consistencia dura al diente. Pongo esta imagen que viene en el libro, ¿verdad?, de un diente en desarrollo. Podemos observar cómo se va a dividir el tipo de epitelio que lo forma. Tenemos un epitelio de tipo, o los ameloblastos, que son células epiteliales, las cuales se disponen muy bien alrededor de lo que va a ser el diente, y en el centro contiene un componente
de células reticulares estrelladas. Conforme va avanzando la embriología y la formación, ¿verdad? Vamos a encontrar una región que va a contener un tejido de tipo conjuntivo laxo, en donde vamos a observar varias estructuras vasculares y nerviosas, y va a corresponder a la cámara del diente. Y conforme el diente emerge, se va a ir acomodando lo que viene siendo el esmalte en la región, el esmalte en lo que viene siendo la región externa, y los ameloblastos se van a ir colocando en la región interna para así quedar expuesto dicha estructura a lo que viene siendo la parte externa del cuerpo y poder ayudarnos a la maceración del alimento. Observen en este diagrama en la porción inferior que tenemos secciones de hueso en formación. ¿Por qué les comento esto? Porque ya habíamos comentado a lo largo de la materia que todas las células del cuerpo, cualquier célula del cuerpo es capaz de desarrollar una lesión tumoral. Y en este caso les pongo un ejemplo de un ameloblastoma. Un ameloblastoma es una lesión tumoral que se origina de los ameloblastos. Son lesiones tumorales, ¿verdad? Aquí estamos observando una resección de mandíbula en la que se observa hasta el tumor de bordes bien definidos, que radiológicamente tiene las siguientes características. Es una lesión tumoral de bordes bien definidos, como la pueden observar. Es lítica, se refiere a que destruye hueso. Y podemos llegar a encontrar un diente atrapado en el tumor. Casi siempre cuando encontramos estas características podemos prácticamente dar el diagnóstico de un ameloblastoma. Microscópicamente se va a observar con estas características. Tenemos este epitelio que corresponde a los ameloblastos, y en el centro un componente de células epiteliales reticulares estrelladas. Observen cómo esta lesión tumoral microscópicamente asemeja mucho a un diente en desarrollo. Y esa es la finalidad, muchachos, de comentar todo esto de la formación del diente, para que observemos y estemos siempre atentos a que cualquier célula del cuerpo que estemos estudiando puede llegar a desarrollar una lesión tumoral. Continuando con las glándulas salivales, tenemos las glándulas mayores, que son la parótida, submandibular y sublingual. Parótida y submandibular son órganos pares, sublingual es impar. Ya las habíamos comentado anteriormente. Los adenómeros se van a dividir en adenómeros serosos, mucosos y mixtos, que contienen adenómeros serosos y adenómeros mucosos. El componente mucoso o seroso va a variar en cada una de las glándulas que estemos observando. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, la glándula parótida, que tiene un componente seroso, la glándula submandibular, que es mixta, seroso y mucinoso, y también la sublingual, que es mucinoso y seroso, pero en diferentes porciones. Los conductos excretores van a variar en su porción, ¿verdad? Tenemos el inicio del conducto excretor, que es un conducto intercalar, se continúa por un conducto estriado, y por último termina formando propiamente el conducto excretor, que contiene un epitelio de tipo cúbico estratificado. Y sus porciones entre el conducto intercalar, el conducto estriado y el conducto excretor van a variar dependiendo del tipo de glándula que estemos estudiando. No tiene mayor relevancia, no se los voy a preguntar en el examen esto, ¿ok? Y en realidad no me interesa que se lo memoricen, solamente que se memoricen que los adenómeros son serosos, mucinosos o mixtos, ¿ok? Y cuál es cada uno de ellos. La cialona es la unidad funcional y estructural de las glándulas salivales. La cialona va a corresponder tanto a los acinos como a sus conductos excretores, por lo tanto, este es un diagrama de una cialona. Aquí tenemos la glándula parótida, que contiene un componente seroso. De hecho, en los cortes de microscopía óptica vamos a observar que estas contienen múltiples gránulos de secreción en su citoplasma, que son gránulos de secreción serosa. La submandibular es mixta, contiene un componente mucoso, que se representa por estos adenómeros con estructuras claras en el citoplasma de la célula, que corresponde al moco, y un componente seroso. En este acercamiento podemos observar un adenómero mixto, tenemos el adenómero mucoso, la porción serosa, y en el centro recuerden que está el conducto excretor, por lo tanto es un epitelio de tipo cilíndrico simple. Tenemos la región apical en el conducto excretor, la región basal, que está en contacto con la membrana basal. Esto que van a leer ustedes en el libro, que se refiere al aspecto en semiluna,
Esto es solamente cuando un tejido ha sido procesado, ya que durante el procesamiento del tejido suele haber una, por así decirlo, una retracción del componente seroso y el componente mucinoso pues se encuentra intacto en su sitio de ubicación, por eso da la apariencia de que el componente seroso se encuentre en una lateralizado, ¿verdad?, en el adenómero y que tenga esta forma de semiluna, pero es puramente por el procesamiento del tejido. Ahora, vamos a prestar atención a los diversos detalles. Uno de ellos, aquí nos están señalando conductos excretores. Pueden observar que el conducto excretor contiene un epitelio de tipo cúbico simple a cúbico estratificado, dependiendo si es un conducto intercalar, estriado o un conducto excretor propiamente dicho. Este es un acercamiento del conducto excretor, es un epitelio cúbico simple. Y observen cómo aquí está señalando a un vaso arterial como un conducto excretor. Este es un error de la imagen. De hecho, se pueden observar los núcleos de las células endoteliales, que es un epitelio de tipo plano simple. Y esto redondito que se observa aquí son los núcleos de las células musculares lisas. Recuerden que las células musculares lisas son células alargadas, pero que en un corte horizontal pueden dar la apariencia que fueran núcleos redondos. Por lo tanto, en esta porción superior de la imagen podemos apreciar lo que viene siendo un vaso arterial con su túnica media engrosada propiamente, como es un vaso arterial, un vaso venoso con su túnica media delgada y un conducto excretor. A estas alturas ustedes ya tienen el ojo para poder identificar las diversas estructuras que ustedes quieran identificar. Por ejemplo, aquí pueden observar un adenómero mixto con su componente mucinoso y seroso. Pueden observar esto que son conductos excretores, aunque no se observe la luz, ¿verdad? Pero son conductos excretores, se aprecia muy bien la diferencia entre estas estructuras a los adenómeros. Así como el tejido adiposo, que por ahí lo vamos a encontrar. La glándula sublingual es igual un componente seroso y mucinoso, pero en este caso el componente mucinoso predomina sobre el componente seroso. Podemos observar que la mayoría de los adenómeros contienen mucina, un acercamiento, y aquí en el asterisco está señalando el componente seroso con esa forma en semiluna. Los conductos excretores con su epitelio de revestimiento, y ustedes los pueden identificar muy bien de los vasos sanguíneos. Muy bien. Esto fue todo por la primera parte. Cualquier duda o comentario me lo hacen saber. Les mando un saludo, muchachos.